Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitada aquí en estudio a la diputada Fátima Mena. Ella pues ha sido una de las impulsoras y las gestoras de las sesiones extraordinarias. En estos momentos el Congreso Nacional mantiene dos congresos y es lamentable. Si recordamos y hacemos un poco de historia, pues fue justamente el 23 de octubre del 2025 que las bancadas de oposición anunciaron una autoconvocatoria. Esto de cara a que el 31 de octubre vencía el plazo justamente de la cuarta legislatura. Pues justamente el 28 de octubre de este año, los diputados de oposición instalaron una sesión extraordinaria bajo la autoconvocatoria para aprobar la prórroga del periodo de sesiones ordinarias desde el 1 de noviembre hasta el 20 de enero de 2026. Esto porque hay una transición y ya el 20 de enero tiene que estar instalado el nuevo Congreso. Así lo establece nuestra Constitución de la República. El 31 de octubre, justamente, la Junta Directiva instaló la Comisión Permanente en una sesión cerrada. La instaló y justamente el 1 de noviembre, Luis Redondo ya la juramentó formalmente. Esto y la hizo hasta el 20 de enero de 2026. En estos momentos, vean ustedes, cuando estamos en contra del reloj, y ya tenemos las elecciones, tenemos una crisis electoral, porque la tenemos por la intervención, la falta de consensos en los órganos electorales. El Congreso, lo correcto es que debería de estar en pleno sesionando. Eso en un país de derecho, en un país donde lo que importa es Honduras, porque eso le daría bastante tranquilidad al pueblo hondureño. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Fin de semana, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación demostraron fuerza. Demostraron su fuerza y es ahora usted el que va a decidir. También han sucedido en las últimas horas dos hechos importantes. Uno, justamente el fiscal general, ayer, tipo 5 de la tarde, emitió un comunicado donde dice que el Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral por emitir resoluciones contrarias a la ley. Entonces aquí dice: la Unidad Especializada contra Delitos Electorales presenta requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez por el delito de prevaricato al emitir resoluciones contrarias a la ley y por ende ordenar al Consejo Nacional Electoral la inscripción de 2 ciudadanos como candidatos a diputados. Según las investigaciones, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano debido a que omitió una opinión pública sin conocer formalmente el expediente del Pleno, el cual correspondía a un recurso relacionado con la inscripción de 2 ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional. El 27 de octubre, los 2 magistrados resolvieron de manera irregular y arbitraria y antojadiza dicha recusación, sin conformar el quórum respectivo, ni seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Procesal Electoral, el cual exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente. Dicha actuación, además de ser contraria, dice este comunicado del Ministerio Público, contraria a la normativa que regula ese tribunal, carece de validez jurídica, ya que el magistrado Flores Urrutia participó en la resolución de una recusación planteada en su contra, situación expresamente prohibida por la ley. Otra de las irregularidades cometidas por ambos magistrados ocurrió el 28 de octubre, cuando dictaron sentencia definitiva declarando con lugar los recursos y ordenando al Consejo Nacional Electoral la inscripción inmediata de los 2 ciudadanos. Esta decisión se tomó pese a que el Tribunal de Justicia Electoral no estaba debidamente integrado. No se convocó al tercer magistrado propietario
ni a un suplente, pese a que la ley le exige la presencia de los 3 miembros para que el Pleno pueda sesionar y emitir resoluciones en legal y debida forma. Luego que la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la solicitud de antejuicio al considerar que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral tienen las mismas prerrogativas y obligaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por tanto no gozan de esa garantía para ser acusados mediante dicho procedimiento. Fiscales de esta unidad, dice, presentar el requerimiento fiscal para que la causa sea conocida por un juez natural. Ahora pues, el fiscal viene, como dicen, a echarle gasolina al fuego. Pero todavía estamos esperando, señor fiscal, el informe del 9 de marzo de las elecciones internas, porque si a usted se le olvidó, a nosotros no. Y usted tiene un compromiso con el pueblo hondureño de dar ese informe. Pero sumado a esto, la diputada Maribel Espinosa también emitió este mensaje en su cuenta de Twitter y dice: ya iniciamos las conversaciones entre los diputados de la bancada del Congreso Nacional para examinar la posibilidad de convocar a sesión extraordinaria para interpelar al fiscal general o iniciar proceso para su juicio político. La democracia hondureña y el Estado de Derecho hoy debe ser detenida desde el Pleno del Congreso Nacional. En el Congreso Nacional no podemos permitir que el fiscal general atente o ponga en grave peligro la democracia siguiendo el guión de Libre, que tiene una campaña abierta para boicotear las elecciones, el ejercicio del sufragio y la alternancia en el poder. El Ministerio Público pretende enjuiciar a quienes dirigen el proceso electoral, desde Ana Paola Hall y Cosette López. Tampoco permitiremos que nos dejen sin Tribunal de Justicia Electoral o que enjuicien a los candidatos a cargos de elección popular como alcaldes o diputados, porque la intención es solo para obtener ventaja a favor de Libre. A solo 20 días para llevarse a cabo las elecciones, basta de politización de la justicia. Si hubiere verdadero fundamento legal para acusarlos, cualquier acción penal puede esperarse hasta después de que haya tomado posesión de su cargo el nuevo gobierno. A la OEA, a la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, las misiones de observación y a la comunidad internacional les exhorto. Como demócrata con profundos valores democráticos, ustedes saben la realidad de lo que está pasando aquí. No ven hacia el costado ante las atrocidades que está haciendo Libre y pidan a este gobierno que responsablemente garantice la celebración de las elecciones en Honduras bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, porque este pueblo valiente solo quiere elecciones transparentes. Pues justamente Maribel Espinosa, la diputada Maribel Espinosa, ha iniciado este movimiento con el fin de iniciar un juicio político al fiscal general. Recordemos, el juicio político es en el Congreso Nacional. Está aquí con nosotros Fátima Mena, que es diputada PCH, pero ahora también va en esta alianza con el Partido Liberal. Estamos justamente a 19 días de las elecciones y estamos en una crisis generada por los dueños de los partidos políticos, porque aquí cada representante, y con el perdón de todos, solo reciben órdenes de sus jefes. Y esto es lo que nos tiene en este momento. Lamentable, porque el Pleno del Congreso Nacional debería de estar funcionando. En este momento, diputado, tenemos 2 congresos prácticamente. Bueno, muy buen día, licenciada Emma. Bienvenida. Gracias por la invitación, ¿verdad? Efectivamente, pues sí, estoy en una alianza, de hecho, apoyando al ingeniero Salvador Narral, ya que al Partido Salvador de Honduras estas debilitadas estructuras electorales pues negaron la inscripción. Y mire cómo son las cosas, ¿verdad? Cuando uno sabe poner primero el país, los intereses de Honduras, pese a que nosotros reconocemos las enormes falencias y oportunidades de mejoras que hay dentro de las estructuras de las autoridades electorales, Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral, estamos muy conscientes
de que es la autoridad institucional quien puede sostener la democracia en el país en este momento. Y por eso lamentamos, ¿verdad?, toda esta estrategia de deterioro institucional acelerado a 18 días casi, ¿verdad?, del proceso general 2025, en el cual desde un inicio alertábamos de la pretensión de asaltar las instituciones. Asaltaron el Ministerio Público imponiendo de forma ilegal a Joel Zelaya. Él ni siquiera reúne los requisitos que la ley establece. Luego lo hemos visto que lo han hecho con las autoridades electorales, ¿verdad? Han tenido un proceso de boicot continuo, de amenazas permanentes a las consejeras. Creo que también está pasándole factura al Partido Liberal y al Partido Nacional esa negociación que hicieron de haberle dado los suplentes a Luis Redondo. Siempre advertimos que esas personas no eran del Partido Salvador de Honduras, como tampoco lo era Luis Redondo en su momento, quien alegaba que él iba a poner a las personas que aplazaron, según las evaluaciones que hicimos como partido, las pruebas mínimas para poder optar a estos cargos, tanto en el CNE como en el TJE. Estamos hablando no solamente de personas que son militantes y que son obedientes a una línea de partido, sino que son personas que no tienen criterio, no tienen la capacidad técnica necesaria. Los suplentes de ambos organismos no tienen capacidad ni... Para nosotros no, fueron aplazados. De hecho, cuando hicimos las evaluaciones de quiénes podrían ser las personas que podrían optar esos cargos, tanto los del CNE como los del TJE no eran personas que para nosotros reunían los requisitos de idoneidad y de capacidad técnica, porque justamente preveíamos, pero además alertábamos, licenciada Emma, del enorme riesgo y peligro que se corría de que la estrategia fuera buscar inhabilitar a las consejeras propietarias o a los magistrados propietarios para poner personas obedientes a Liberté Refundación y a Luis Redondo. Entonces, hoy vemos que esa estrategia pues básicamente está en desarrollo y en marcha. Yo le puedo decir realmente que el Congreso Nacional es uno. El Congreso Nacional, la máxima autoridad es el Pleno, los 128 diputados debidamente convocados a una reunión. Si tenemos quórum, la mitad más uno con 65, ahí se enciende. Ahí está el Congreso Nacional. Por lo tanto, esta paralela que han montado, ¿sabe cuánto representa el 9 diputados de Liberté Refundación en la totalidad del Congreso? Apenas el 7%. O sea, no es posible que el 7% del Congreso Nacional quiera decidir sobre más del 60%, que somos los que estamos en este proceso de autoconvocatorias, que realmente se dice autoconvocatoria, pero en realidad ya la ley constitucional establece, el marco constitucional, mecanismos ante los cuales pueden acudir la máxima autoridad del Congreso para poder realizar sesiones extraordinarias y poder tomar decisiones. No es que hay un Congreso paralelo, me dicen, pero es que usted es la presidenta del otro Congreso. No, a mí me designan en cada sesión, me han designado, así como en la siguiente sesión pueden decidir designar a cualquier otra diputada para que desarrollen la misma. Estas acciones las hemos adoptado para defender desde el Congreso Nacional, desde este poder del Estado, la democracia, y que este asalto y control, porque hemos advertido de algunas... O sea, prácticamente usted me dice que Luis Redondo ha asaltado el Congreso Nacional. Claro, libre ha asaltado el poder. A eso se han dedicado. Asaltaron al Ministerio Público, imponiéndolo básicamente a través de una comisión permanente. Y ojo, ¿verdad? Un escenario muy parecido. ¿Qué sucedió en el 2023? ¿Por qué sucede la situación de la comisión permanente? Porque Libre no tenía los votos para poder elegir a Joel Zelaya, que era el fiscal que ellos querían. No había otro candidato. Esa era la opción y sobre esa persona se cerraron, nombraron una comisión permanente, le pusieron una pistola básicamente al Partido Liberal y al Partido Nacional y les amenazaron que si no escogían al fiscal a la medida, entonces iban a quedar sin las autoridades electorales, porque ellos también iban a nombrar con una comisión permanente al resto de las autoridades que estaban pendientes.
Y bueno, y otro tipo de negociaciones que no estuve ahí presente, pero que usted sabe que en los pasillos se habla, ¿verdad?, sobre cómo se ha estado presionando y coaccionando a los partidos políticos. Sí, porque Libre hace ver como que ustedes son los malos de la película, como que ustedes son los rebeldes, o sea, y ustedes realmente sabemos, y hay que decirlo, ¿verdad?, los 128 diputados tienen los mismos derechos en el Congreso Nacional. Lamentablemente, las reformas a la ley orgánica que se hicieron en la administración anterior dejaron este desastre, que más bien en vez de quitarle poderes al presidente del Congreso Nacional, le dieron más poderes. Dos en otros países ahí. Ajá. Por ejemplo, imagínese qué nivel de incoherencia de Luis Redondo de hablar que es ilegal las sesiones extraordinarias. ¿Recuerda usted quién fue el primer diputado que lideró una sesión extraordinaria en los últimos 10 años? Él, cuando en tiempo de Mauricio Oliva. Él lideró una sesión extraordinaria y de forma virtual. De forma virtual. Porque estábamos en la pandemia. Había mucho más opacidad, ¿verdad? En ese momento, quién entraba, nosotros ahí estamos, ahí lo hemos hecho en el parque. En el parque. Y lo hacen en el parque porque no les permiten el ingreso. Porque no nos permiten el ingreso, porque eso es lo primero. Y luego si me dicen, mire, a mí me encanta que me digan mal de la película. ¿Sabe por qué? Porque así me decía mi mamá. Mira, me dice, si yo para que vos te eduques y te tengo que corregir, tengo que ser la mala de la película, voy a ser la mala de la película porque te amo. Yo le voy a decirles, además, no ha sido fácil por todas las amenazas que hemos recibido en este contexto. Pero si me toca hacer la mala de la película para Libre, porque estoy defendiendo lo que yo creo que es defender la democracia en este momento, que evidentemente por una persona malcriada, maleducada, incoherente, que nos ha prohibido, nos ha limitado el ingreso a nuestro recinto de trabajo, que mienten con descaro. Mire, nosotros les pedimos respetuosamente, y tengo constancia, y los medios de comunicación cubrieron, cuando les fuimos a solicitar por escrito. Sí, nosotros estuvimos ahí. Para que ellos recibieran la nota y que fueran ellos los que convocaran. Y sale la secretaria del Congreso diciendo que es que nunca han recibido correspondencia o solicitudes de reuniones, cuando la nota del día por 2 meses fue justamente el cuestionamiento, no solamente a los diputados, de la sociedad en general, del reclamo de que estaban devengando el salario sin trabajar y que por qué no convocaban. Esa fue la nota de 2 meses. Y aún así salen descaradamente, porque es que realmente no hay otra forma de decirlo, a querer justificar la instalación de una comisión permanente porque nadie había pedido sesiones. Entonces yo le digo, realmente están embriagados del poder. Preocupa a una persona que estén así de desmedidas en sus actuaciones. Y a 18 días hay que entender de que ahorita tenemos que estar como buenos soldados y soldadas con las botas puestas. Ustedes ahorita están con las botas puestas. ¿Teme que se evita en las condiciones en que está actualmente actuando el Ministerio Público? ¿Teme usted, diputada, de que se le libre algún requerimiento fiscal en contra de usted y Maribel Espinosa, que han sido las personas que han liderado todos estos movimientos? Son de algunas de las amenazas que hemos recibido. ¿A ustedes ya le dijeron que pueden emitirle requerimientos? El Ministerio Público inició un proceso de perfilamiento, que es muy posible que se vayan a presentar acciones en contra de nosotras. Pero mire, yo todas mis actuaciones estoy segura que las tengo enmarcadas en el ¿Cómo se siente usted el hecho de que usted luchó a la par de Luis Redondo, cuando Luis Redondo era oposición y era un instigador de todo lo que hacía Mauricio Oliva y Juan Orlando Hernández? ¿Cómo se siente usted ese cambio de conducta, ese cambio de chip, como dicen de Luis Redondo? Bueno, obviamente profundamente decepcionada. Realmente desconozco, o sea, me parece que es una persona completamente distinta a la que... ¿Qué tanto ha cambiado Luis Redondo? Es otra persona. O sea, Luis Redondo en el poder es otra persona. Entonces ahí es a donde el dicho popular, ¿verdad? El poder corrompe y el poder absoluto mucho más. Entonces, y con humildad se lo digo, porque realmente yo creo que para mí este es
como un caso, ¿verdad?, que nos obliga a poner las barbas en remojo como clase política y decir que nadie es absoluto, ni pulcro, ni se puede, que somos seres humanos, ¿verdad? No tengo absolutamente nada personal en contra de él, es más, todo lo contrario, me da un profundo dolor porque fue una persona que en algún momento tuvimos un lazo de amistad y de cercanía. Pero yo le puedo decir que estoy segura que las actuaciones por cosas que me han pasado personal y represalias que he tenido por parte de Luis Redondo por mis posiciones como diputada de oposición, realmente entiendo de que ahí no existe una amistad. O sea, que es una persona que lo creo capaz de muchas cosas, honestamente. No es la persona que yo conocí cuando él era diputado de oposición, y que sin lugar a duda es una de las personas que se ha embriagado en el ejercicio del poder. A mí me va a pesar, yo siempre, no sé por qué, creo que ya se lo comenté, no sé si lo comenté en cámara, pero mi mamá, una gran lectora, sí. Entonces desde muy pequeña nos regalaban cuentos. Yo recuerdo que cuando estaba chiquita teníamos un libro de cuentos y estaba aquel cuento que dice "El emperador no tiene quien lo vista". No sé si usted se acuerda, que contaba la historia de un emperador en el que llegaron unos charlatanes a ofrecerles unas telas, supuestamente, pero no eran telas, entonces solo decía, estas telas usted no las ve porque solo los inteligentes la ven. Entonces yo siento que esto le ha pasado al presidente del Congreso, o sea, se ha rodeado como los espejitos cuando llegaron los españoles y le dieron a los indios. Entonces, exactamente, entonces yo siento que en algún momento yo sentí eso, ¿verdad? Pero luego creo que las personas debemos asumir las consecuencias de nuestros actos, no podemos echarle culpas a terceros, y yo creo que él hoy, con el poder que tiene, titular de un poder del Estado, no podemos dejar de señalar todos los abusos, y esto de la comisión permanente. ¿Van a seguir ustedes al pie de la bandera? Claro. O sea, ustedes prácticamente están aquí en Tegucigalpa, porque casi todos los diputados, o sea, todos los diputados de oposición están prácticamente aquí instalados. ¿Van a seguir al pie de la bandera para mantener que existan elecciones? Porque el temor hay que decirlo, diputada, es que no haya elecciones. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Tenemos que ir a pausa. Pero cuando regresemos, vamos a hablar también cómo mira el actuar del fiscal general. ¿Está de acuerdo con la diputada Maribel Espinosa de iniciar un proceso de antejuicio al fiscal general? Porque hay que decirlo también, ¿verdad? Según nuestras leyes, solo el Pleno del Congreso Nacional puede destituir a todos aquellos que él ha nombrado. En el caso de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y con los mismos votos para los cuales fueron nombrados. Fiscal general. Y con los mismos votos. Así dice la ley. Y con los mismos votos con los cuales fueron nombrados. Exactamente. O sea que si se ocuparon 86, solo 86 lo puede poner. ¿No pueden ser los 7? No pueden ser, no podrían ser los 9. No. Sí. Bueno, eso lo vamos a ahondar después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con la diputada Fátima Mena. Ella pues nos ha dicho y nos ha ratificado de que Libre ha asaltado tanto el Ministerio Público como el Congreso Nacional. Nos ha explicado que ellos se mantienen firmes con las autoconvocatorias, porque para ellos es ilegal lo que ha hecho Luis Redondo de instalar la comisión permanente cuando todo el Pleno, ahí donde funcionan las democracias. El Congreso funciona por mayoría de votos. Y más de 70 diputados pidieron que se ampliara el periodo de sesiones, normalmente. Por unanimidad. Por unanimidad. Y ojo, en la Junta Directiva, yo por lo menos le puedo decir que a mí me consta que Rolando Barahona y Tomás Ramírez no estaban de acuerdo que son de la Junta Directiva, con el nombramiento de la comisión permanente. Y también no aparece Racel Tomeva. Entonces es interesante ver porque no hacen pública realmente cuáles fueron las motivaciones. Y ojalá, porque esas motivaciones y esos votos particulares de esos diputados de la Junta Directiva podría salvar la responsabilidad que tienen en función de la instalación de esta comisión permanente. Sí, y esas son partes.
pues ya sabemos que inicia este juicio, pero antes de entrar en el punto del fiscal general, y también nos ha dicho de que ellos, como diputados de oposición, se mantienen firmes y que van a estar pendientes de cualquier llamado, aunque tengan que hacer mitad política, mitad presencial aquí en Tegucigalpa, porque están llamados a que se garanticen las elecciones y que se respete ese voto. Antes de iniciar con este invitado, ya tenemos varios mensajes que vamos a compartir con nosotros, con ustedes. Aquí dice: buenos días, licenciada, esta señora no tiene moral, dice. Pobre, qué vergüenza, dice, yo votaba por ella y mi familia, ahora nunca más por prestarse a semejante barrabasada de esta señora unida con los delincuentes. Esto le hace daño a Narrala, dice este televidente. Vamos con este mensaje. Buenos días, diálogo de impacto. Nunca he votado y no pertenezco a ningún partido. Antes yo creía en la señora Fátima Mena, pero ella viene de una familia cachureca de Santa Bárbara. Quizás ella tenga razón al decir que con libre Honduras será como Cuba y Venezuela, pero si gana Narrala seremos como Haití, dice este otro mensaje. Otro mensaje dice: buen día, la felicito por su programa. Los diputados nos quedaron el deber por no legislar a favor de nosotros, que votamos por ellos, ya que no trabajaron todos estos 4 años, pero sí cobraron el sueldo. Este 30 de noviembre no debemos votar en plancha, ya que al final estos diputados se cambian de partido como cambiarse de camisa. Mire la elección del fiscal general, Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo CLP, no sé qué es, el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral, fue elegido y ratificado por la mayoría de estos diputados. Atentamente, José Jorge Salgado Figueroa de la Villa de San Francisco. Muchísimos saludos a don José Jorge. Otro mensaje nos dice: buenos días, licenciada Emma, como siempre no hay nada de felicitaciones, solamente maldiciones le desea el pueblo hondureño por lo que nos han hecho. Esto es lo que escucho y discuto, solo andan en los foros peleando como cocodrilos que son y no por nosotros, dice, solo por ellos. Estos diputados son la enfermedad del pueblo, representan el hambre que nos azota, no trabajan y cobran el sueldo, se hacen llamar representantes de la ley y cuál, ellos no obedecen, no creen en Dios y su cultura es robar y robar sin importarles el dolor del pueblo. El pueblo que está con la verdad respalda al fiscal general porque al fin nos da una alegría y satisfacción y demostrar a estos delincuentes de cuello blanco y faldas rosadas que ya no es lo mismo de antes. Estas y estos diputados se vuelven expertos en las leyes para satisfacer sus hambres y ansias de poder. El fiscal es del pueblo y lo defenderemos en las calles. Jamás, pero jamás contaremos con las mismas caras que solo se han ido a enriquecer a ese Congreso. Dice, ¿dónde está el dinero de Celesol? ¿Quién se lo robó? Pues hay que preguntarle al fiscal general. El fiscal general es el único que sabe dónde está. Dice, ¿cuál 2 congresos? Mentirosos. Sí, hay 2 congresos. O sea, que les moleste o no les moleste, sí hay 2 congresos en estos momentos cuando estamos a 19 días del Congreso Nacional. Dice, todos los lados oscuros de la política tienen hundido este país, ya no se confía en nadie, nos dice este otro televidente. Otro mensaje nos dice, buenos días, pena le debe dar a Luis Redondo en andar pidiendo el voto para reelegirse. Imagínense cuántos meses tiene de no convocar a sesiones y si le sumamos los casi 4 años que tiene de dirigir ilegalmente el Congreso, creo que sumado tiene casi 1 año. En este momento deberían de estar sesionando normalmente gracias a la autoconvocatoria, pero como él solo recibe instrucciones de mail, otro detalle. Todos los presidentes del Congreso, dice, de 1982, han aspirado a ser candidatos a la presidencia. Solo este incompetente se dedicó a pelear con los de su ex partido, así como el Partido Nacional y algunos liberales. El otro año a este personaje le espera la cárcel por todos sus actos ilegales, nos dice este televidente. Esos son parte de algunos de los mensajes, algunos comentarios, diputada. No, yo creo de que es importante resaltar que hay un cansancio válido por parte de la ciudadanía hacia la clase política. Y justamente pues el mal manejo que hemos tenido en el Congreso, dicen por qué no sesionan, pero es porque el presidente no ha convocado. De hecho, la última sesión, la del 27, usted sabe que ni siquiera fue cerrada, fue suspendida. Entonces la amenaza que teníamos, yo no sé si usted recuerda el hijo de Xiomara Castro, que dijo que en cualquier momento nos iban a sorprender
iban a meter unas leyes, ¿se acuerda? Cuando la oposición se descuide, ahí las vamos a meter. Imaginen qué falta de vocación democrática, porque en una democracia, en un parlamento, usted va construyendo con los votos, no es que va a saltar una ley o la va a imponer con maniobras perversas de ese tipo. Entonces los diputados, por lo menos yo, usted sabe que aquí pasó toda la semana, porque el trabajo legislativo no solamente es el trabajo que se da dentro del Pleno, las acciones que podemos hacer para contrarrestar la cooptación y el asalto a esta institución y a otras instituciones me parece relevante. Hoy usted decía que está asaltado el Congreso, está asaltado el Ministerio Público y está en un plan de ejecución de asalto también a las autoridades electorales. ¿Está amenazada las elecciones para usted, diputado, en estos momentos? Claro que están en riesgo. Bajo amenaza. Están bajo amenaza. Y hay que ser claro, para mí hay tres, yo podría definir la situación en 4 grandes ejes. Primero, la instrumentalización del Ministerio Público para la persecución política. Yo le digo, yo no tengo ningún problema en que el fiscal presente las acciones contra quien las tenga que presentar, pero de una forma objetiva, de una forma profesional, siguiendo el debido proceso. Pero usted ha visto que muchos de los requerimientos que se han librado, lo que están haciendo es anunciando investigaciones, violentando la Constitución, reproduciendo... ¿Es válido lo que hizo el fiscal en contra de los magistrados de Tribunal de Justicia Electoral? Para mí no. Para mí no, porque ese no es el mecanismo para determinar la legalidad y el fundamento de una resolución. Entonces ahora, cuando alguien no está de acuerdo con una sentencia, entonces se va a ir corriendo al Ministerio Público. Pero además es que no es contra cualquier institución, es en contra del Tribunal de Justicia Electoral a 20 días, donde hay un equilibrio y un balance y donde hay un fuero de protección. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Mi lectura, sin meterme en el detalle del fondo, porque para mí el fin no justifica los medios. Yo creo que ese es un principio que debemos tener todo demócrata, que es entender que todos tenemos que estar sometidos bajo las mismas reglas. Entonces usted mira que, por ejemplo, contra la consejera López, contra la consejera Hall, contra el magistrado Urrutia y Barahona, hay una forma de actuar del Ministerio Público que básicamente los tiene bajo acecho. Pero nosotros vemos que pese a que hay denuncias contra el consejero Ochoa, que es de libre, no pasa nada. Contra el magistrado Morazán, que es de libre, no pasa nada. Bueno, todavía estamos esperando el informe del 9 de marzo, entonces, de las elecciones primarias. La situación del rol que estaban jugando las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y nadie dice nada. Que básicamente ahí es una clara violación a los deberes de los funcionarios y al mandato cuando desacata una orden dirigida por parte de la presidenta. ¿Usted que Libre quiere quedarse a la fuerza? Por supuesto. Y le voy a decir una cosa. ¿Por qué nombran la comisión permanente en el 2023? Porque Libre no tenía los votos para elegir al fiscal general. Entonces, para tener un fiscal general a la medida de Libre, asaltaron el Congreso en ese momento con una comisión permanente para ponerlo. Hoy, ¿por qué nombran la comisión permanente? Porque la candidata de Libre está muy por debajo en todas las encuestas, en un tercer lugar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Asaltar la institucionalidad, controlar la institucionalidad para poder quedarse en el poder a la fuerza, porque claramente los votos no les favorecen. ¿Usted cree que es normal que a 3 semanas de las elecciones una candidata presidencial esté pidiéndole a toda su gente a nivel nacional que se movilicen sin retorno a Tegucigalpa? ¿No deberían de estar más bien trabajando, terminando de consolidar su victoria, sus votos en sus lugares? ¿Qué es lo que me dice a mí? Que ellos están trabajando en una estrategia de generar crisis y caos. Y aquí, para mí, hay 2 ideas fundamentales que el pueblo hondureño debe de tener claro. Cómo operan las dictaduras y cómo se quedan las dictaduras. 1, generando desesperanza, desmovilizando el voto masivo, generando crisis y caos. Ahí se alimentan a los que les gusta el sistema dictatorial, porque es mucho más fácil controlar a las masas, manteniéndolas reprimidas, manteniéndolas desmovilizadas en sus casas. Por lo tanto, ¿cuál es el antídoto a esto? 1, salir a votar masivamente, y ya que en Honduras no tenemos herramientas como la segunda vuelta, por ejemplo, que nos permitiría tener un gobierno pues más legítimo, con una mayoría consolidada, entonces para mí hoy, a 18 días de las elecciones, mi llamado sigue siendo a la unidad.
que el pueblo pues siga pidiendo unidad y que busquemos el candidato que pueda realmente en una contienda, porque solo tenemos una oportunidad, que es el 30 de noviembre, sacar desde mi perspectiva a un sistema dictatorial que lidera Libertad y Refundación y la candidata Rixi Ramona Moncada. O sea, busque por quien usted crea que es el mejor candidato, y si usted no quiere o no le parece cómo Libre está conduciendo y le preocupa, igual que a mí me preocupa, que puedan convertir a Honduras en una Nicaragua, en una Venezuela, en una dictadura al estilo socialismo siglo XXI, hay que buscar el candidato de que pueda realmente vencer, porque el 30 de noviembre, en esa contienda, a esta propuesta ideológica. Y el segundo, ¿qué pasó? Esta elección del 30 de noviembre es una oportunidad de oro que no podemos desperdiciar, porque lo que ha sucedido en otros países, y yo siempre les cuento mi anécdota, tengo un espacio de Foro de Mujeres por la Democracia de América Latina y tuve la oportunidad de compartir experiencias donde compartían un poco la situación que vivían, pero yo particularmente me dirigí a la venezolana y a las nicaragüenses. Yo habiendo puesto en contexto lo que estábamos pasando, yo les decía, díganme a ustedes que han vivido pues tristemente esta realidad en sus países, ¿qué consejos me podrían dar para evitar que Honduras se convierta en una Nicaragua y en una Venezuela? Y ambas coincidieron de que la unidad de la oposición era fundamental, y cómo la ciudadanía tenía que obligarlo, que en Venezuela y en Nicaragua no fue que voluntariamente los candidatos dijeron, ¿saben qué? Unámonos. No, fue la presión social, el contexto que los obligó, pero que esa unidad llegó muy tarde. Y dos, es el cuidado de las autoridades electorales. ¿Sí está en peligro la democracia en estos momentos? Y les voy a explicar el tema de las autoridades electorales. ¿Qué pasó en Venezuela hace poco en las recientes elecciones? Evidentemente Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Es más, ni siquiera se atrevió a presentar las actas porque sabía que no eran el triunfo. Pero ¿quién le dio el triunfo a Nicolás Maduro en Venezuela? El Consejo Electoral. El Consejo Electoral. De forma descarada. O sea, de forma descarada. Honestamente, las dictaduras no se comportan, y aquí lo hemos visto, en el Congreso, en el Ministerio Público, en las Fuerzas Armadas. No pensemos que es que en una dictadura la institucionalidad o quienes lideran y quienes están al servicio de la dictadura va a actuar con ética, con probidad. Ellos van a actuar como militantes del partido, como están ideologizados, y para ellos el partido es el fin, los objetivos partidarios, aunque se tengan que llevar la democracia del país. Por lo tanto, ahorita, en este contexto, la defensa de lo poco que nos queda de institucionalidad en las autoridades electorales es vital, es determinante, va a ser crucial para que en este proceso nosotros podamos recuperar la democracia y el Estado de Derecho. No entenderlo de esta forma nos puede pasar lo que le pasó a Nicaragua y a Venezuela, que no creyeron, se descuidaron, y cuando en un segundo proceso, aunque ya se habían organizado mejor, ya la dictadura utilizaba su institucionalidad para darle, como dice Moisés Naín, un aroma de legitimidad, porque dicen que a los dictadores les gustan las elecciones, pero aquellas elecciones que ellos tienen controladas y están hechas a la medida para responder a los intereses de las dictaduras, pero no bajo las reglas de la democracia. ¿Está de acuerdo con que el movimiento que está emprendiendo doña Maribel Espinosa para iniciar un juicio político en contra del fiscal general? Sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que no podemos caer en esta estrategia del miedo. O sea, yo estoy convencida que lo que está haciendo el fiscal general es incorrecto. Yo estoy convencida de que ellos no pueden en estas alturas venir a pretender
desmantelar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Y hemos visto, y hay evidencia, hay llamados por parte tanto de organizaciones y redes de la comunidad nacional como internacional ante sus actuaciones. Pero si todos los demás se pronuncian, licenciada Emma, ¿por qué no lo vamos a hacer los diputados y diputadas? Que justamente ese es nuestro trabajo. Entonces, creo que de inicio, una interpelación, pues es una herramienta que solo se ocupa 65 votos, y yo estoy de acuerdo con la abogada Maribel Espinosa. ¿Cree que esos más de 70 diputados que aprobaron las sesiones extraordinarias y la ampliación del periodo estén listos también para un antejuicio, para un juicio político del fiscal general? Bueno, yo creo que sí, habría que, obviamente el juicio político es como un juicio, solo que no es judicial, sino que es ante el Congreso Nacional, y se presenta una denuncia y un trámite, una etapa investigativa, y luego hay un proceso de resolución. O sea, no es como solo una sesión, hay que montar el esquema. Sí. Pero yo creo que hay hechos, yo creo que también de todos los sectores hay víctimas, y pues yo creo que es una herramienta. A 18 días, con todo que estamos en campaña, por lo menos yo creería que lo sano sería poder iniciar un proceso de interpelación. Sí. Tenemos mensajes, ya casi estamos finalizando el programa también. Vamos a ver, dice, buen día, pero no afectó, pero ¿qué efecto tienen esas sesiones si no se pueden publicar sus resoluciones ni están legitimados por otros poderes? ¿Qué harán para lograr este reconocimiento? Porque me parece que es una pregunta fundamental. Sí, porque todos estamos confundidos. Porque todo el mundo, mire, el artículo 121 de la Constitución de la República establece los mecanismos de promulgación. Y ojo, nosotros no estamos en un contexto ordinario, nosotros estamos en un contexto extraordinario. Ya el mismo constituyente estableció en los casos, en el 190 y 191, a donde de forma extraordinaria personas distintas al presidente del Congreso Nacional podrían convocar a sesiones. El 193 dice que nadie, y ojo, ni el mismo Congreso, refiriéndose a la Junta Directiva, al presidente del Congreso, ni otra autoridad, yo aquí le digo a la Secretaría de Seguridad que se prestó para impedir el ingreso a los diputados, ahí hay un llamado constitucional. O particulares, yo le digo, hay esos colectivos de libre que han tirado para poder evitar nuestra instalación, podrán impedir la instalación de sesiones. Quien incumpla con esta disposición incurre en delitos contra poderes del Estado. Entonces podemos ver que el constituyente tenía previsto una situación extraordinaria de crisis como la que hoy estamos viviendo. Y el 121 dice que se va a publicar en el Diario Oficial de la Gaceta, pero en casos especiales podrá establecerse en el decreto su propia forma de promulgación. Nosotros en el último artículo, que siempre es el artículo de la vigencia, se establece que se va a publicar en el Diario Oficial de la Gaceta, y efectivamente se manda un oficio en la Gaceta, pero los medios fueron testigos que cuando íbamos para allá militarizaron la Gaceta. Sí. Las personas adentro de la Gaceta dijeron que ellos tenían instrucciones de no recibirnos nada. Entonces ahí dice, o por otros medios electrónicos o diarios de mayor circulación nacional. Por lo tanto, lo actuado por la mayoría del Congreso, que fue público, televisado, no fue que nos fuimos a esconder allá en el Salón de los Retratos, a donde se esconde la Junta Directiva, que no le da la cara al pueblo. Nosotros lo hicimos en espacios visibles, se convocó, se circularon las convocatorias, se mandaron a los correos, porque las puertas de la Secretaría del Congreso no se le abren a los diputados de oposición, y hemos utilizado las herramientas que ahora nos prestan la tecnología para poder hacer la publicidad, pero además al amparo de los artículos constitucionales. Sí, tenemos más mensajes, vamos a dar lectura antes de terminar el programa. Dice, buenos días, aquí no nos engañemos, a estos políticos no les interesa el pueblo, la única preocupación de esta gente es no salir electa en las elecciones y no quedar como diputados y no seguir ganando ese jugoso sueldo por no trabajar. Nos dice este televidente, dice, 4 años diciendo lo mismo estos políticos, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Aquí a quienes quieren engañar que les han quitado a estos políticos y viven como reyes. La invito a mi casa y le enseño mi refrigeradora, si la de ella está vacía
y la mía está llena, corruptos todos estos políticos, nos dice este televidente. El último mensaje del abogado Laitano dice: buen día, diálogo de impacto, y a la honorable diputada al Congreso Nacional. Preocupa mucho la situación política en Honduras. A pocos días de las elecciones tengo muchas dudas y preocupaciones cómo se va a desarrollar este proceso electoral y que ojalá sea en paz y tranquilidad. Pero tengo mucho escepticismo. Los puestos no son para servirse de ellos. En el Congreso Nacional ha estado paralizada por el pago de los viáticos a algunos diputados del Congreso Nacional, dice, pero no el pago de viáticos a algunos diputados del Congreso. Hay que ver el ejemplo actual en Bolivia, ya que asumió un nuevo gobierno y ya les está señalando que hicieron en casi 20 años que estuvo el partido de izquierda. ¿Qué hicieron? Hay 2 expresidentes que tienen que dar cuentas al pueblo. Así deberían de pensar los que ostentan el poder en Honduras. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Diputada, su mensaje final. Bueno, primero aclarar que yo no me estoy postulando a ningún cargo de elección popular. Yo creo que Salvador Narrala es la mejor apuesta. Creo que es el candidato de manos limpias y creo que en este momento ocupamos un líder que pueda aglutinar diferentes sectores de la oposición y según las encuestas, él es el que va liderando y para mí el que puede permitir que la oposición se pueda unir a través de diferentes tipos de coaliciones espontáneas ciudadanas. Y yo coincido de que este es el momento de defender a Honduras. La democracia sí está en riesgo, pero para mí hay una esperanza. Y es entender que la estrategia del libre es generar crisis y caos y no caer en esa cultura del miedo y salir a votar masivamente este próximo 30 de noviembre. Y finalmente, cuidar a las autoridades electorales, porque son ellos las que tienen que desarrollar el proceso y que si bien es cierto, después en el recuento de los daños exigir las reformas y la mejora institucional, pero hoy estamos a 18 días de las elecciones y es el momento de salvar la democracia. Así que muchísimas gracias por la invitación y invitar a todos a salir a votar con entusiasmo, por quien usted quiera, pero salga a votar. Y no solo salga a votar, sino que al momento del escrutinio salga a defender la integridad del proceso electoral hondureño. Muchísimas gracias a la diputada Fátima Mena por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Ya está Dani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Nosotros estaremos dando seguimiento a lo que ocurre este día. Justamente están convocados los 4 candidatos presidenciales de la oposición porque ellos van a hacer una alianza de defensa del voto del pueblo hondureño en las mesas electorales. Vamos a ver qué pasa. Así que continúen con BTV. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.